Buen día, es un honor para mí haber sido invitada a hacer esta introducción a las enfermedades poco frecuentes en este primer congreso de la Alianza Argentina, eh, de Pacientes. Em, les, eh, les voy a hablar desde mi posición de directora de Orphanet, que es una red de información y de datos para las enfermedades raras a nivel mundial. Les voy a hablar de las enfermedades raras o poco frecuentes como un desafío a nivel global en 7 retos. Esta diapositiva, que parece muy confusa, son los resultados de un estudio que hemos hecho a partir de la base de datos epidemiológicos sobre enfermedades raras, que es parte de la base Orphanet. Y es para mostrarles que finalmente la gran mayoría de las enfermedades poco frecuentes, en azul en el diagrama, son extremadamente raras, de menos de una persona sobre 100.000 personas, y la gran mayoría de las enfermedades afectan menos de una persona por 1.000.000 de personas. Pero la gran mayoría de los enfermos que padecen de una enfermedad rara tienen una de las casi 400 enfermedades más frecuentes dentro de las raras. Quiere decir que la mayoría de las enfermedades conciernen un número de enfermos muy bajo, y estos enfermos están distribuidos en diferentes países del mundo, y esto hace que las enfermedades raras constituyan un reto global. En esta diapositiva he tratado de indicar el recorrido diagnóstico y hacia el tratamiento o el manejo de una persona que sufre de una enfermedad poco frecuente. Y en esta pirámide, que comienza por el médico generalista o el pediatra, que puede seguir con el especialista y que debe llegar a los centros especializados o centros de excelencia para enfermedades raras específicamente, para llegar a tener un diagnóstico. Y en la punta de la pirámide, eh, ya que los conocimientos no están para todas las enfermedades raras todavía, un grupo de pacientes va a seguir sin diagnóstico, inclusive si ha pasado por los centros especializados y los centros de excelencia. Y entonces esta pirámide, que es una pirámide optimista, en la que cada vez se diagnostican más pacientes, finalmente no refleja la realidad de lo que pasa para las personas con una enfermedad rara. La gran mayoría puede quedarse por debajo de esta línea, roja que he puesto, en lo que llamamos la odisea diagnóstica, que no es el recorrido normal, pero que es de ir de uno al otro, de médicos que no llegan a poner un diagnóstico y que no llegan tampoco a derivar los enfermos hacia los centros más especializados. Sin embargo, el recorrido diagnóstico en las mejores condiciones también puede ser largo por la dificultad de diagnosticar estas enfermedades. Entonces, a cada etapa de esta pirámide necesitamos información, educación, saber cuándo derivar un paciente, acceder a test, acceder a los tratamientos que puedan limitar los síntomas o las manifestaciones, y necesitamos también acceso a la investigación. O sea que los retos de las enfermedades raras no pueden ser solucionados por solo un país, y en enfermedades raras, más que en otros campos de la medicina, es necesario tener una colaboración internacional para desarrollar la información, para desarrollar los diagnósticos, las buenas prácticas clínicas, desarrollar terapias
y colaborar en la investigación para entender estas patologías y para buscar un tratamiento para las mismas. Pero nada puede hacerse si no tenemos una definición común. ¿Por qué? Porque necesitamos que los pacientes sean visibles en los sistemas de salud. Necesitamos adoptar un lenguaje común en el cual seamos capaces de poner un diagnóstico, darle un diagnóstico a las personas afectadas y que este diagnóstico pueda ser reconocido en los sistemas sanitarios. Entonces, dar un nombre a cada enfermedad es necesario y para eso necesitamos definir qué es una enfermedad poco frecuente. Orphanet ha adoptado una definición clínica, que es una definición incluyente porque que las enfermedades sean genéticas o no, que se sepa la causa o no, deben ser, todas las personas deben ser incluidas. Y gracias a esa definición podemos tener una base para contar cuántas enfermedades raras existen y en nuestra base de datos Orphanet este número es de algo más de 6.000 enfermedades. Entonces, hemos adoptado esta definición que está graficada aquí como los puntos naranjas y por supuesto cada enfermedad puede ser subdividida en subtipos según el gen, según la causa, según la manifestación. Y las enfermedades pueden también ser reagrupadas de manera a poder contar cuántas enfermedades metabólicas, cuántas genéticas, cuántas ortopédicas, etcétera, etcétera. Lo importante es ponerse de acuerdo sobre esa definición común porque es la condición para tener un lenguaje común y poder interactuar entre diferentes tipos de contextos. Gracias a esta definición común, como he dicho, podemos decir que hay aproximadamente 6.000 o algo más de 6.000 enfermedades poco frecuentes y podemos saber un poco más de cosas acerca de estas enfermedades. 70% afectan a la población pediátrica exclusivamente, pero hasta 88% pueden también afectar niños. Solo 12% de las enfermedades afectan solamente adultos. 72% son genéticas, quiere decir que hay una gran proporción de enfermedades que no son de origen genéticos. Pueden ser autoinflamatorias, pueden ser de causa desconocida o idiopáticas, pero pueden ser también infecciones raras, cánceres raros. Y esas enfermedades, infecciones, cánceres, intoxicaciones, no están bien definidas por la prevalencia, es decir, por el número de casos a un momento dado en la población general, pero más bien por la incidencia, quiere decir los nuevos casos que aparecen por año en la población general. Sin embargo, todas las definiciones reglamentarias de enfermedades raras están solo basadas en la prevalencia. Gracias a una definición común y un lenguaje común, podemos estimar cuántas personas están afectadas por las enfermedades poco frecuentes en el mundo. Esta publicación que hemos hecho a partir de la base de datos Orphanet es la primera a estimar, pero es una estimación baja, de el número total de enfermos en el mundo y no es un pequeño problema. La cantidad de personas afectadas por una enfermedad rara depasa la población de Estados Unidos, por ejemplo. O sea que tenemos un verdadero problema de salud pública, pero este problema está dividido, desmenuzado en más de 6.000 pequeños problemas, que son grandes problemas para cada persona afectada. La lista de enfermedades raras va a diferir según las zonas del mundo de las que hablemos, porque hay enfermedades que son frecuentes en ciertas partes y raras en otras, pero la gran mayoría de las enfermedades raras, la lista va a ser compartida en diferentes partes del mundo.
El segundo reto es cómo hacer que los pacientes sean visibles y reconocidos en los sistemas de seguridad social, de los sistemas sanitarios para poder actuar. Y para esto necesitamos una codificación específica de enfermedades raras. Esta codificación que nosotros proponemos se llama los códigos ORFA y están siendo adoptados por muchos países en Europa y en el resto del mundo. ¿Por qué necesitamos este sistema de codificación específica? Porque muy pocas enfermedades raras están representadas en las otras terminologías médicas, lo cual es normal porque estas terminologías no están hechas para representar enfermedades raras. La CIE-10, por ejemplo, que es la más utilizada para la codificación en el mundo, solo tiene 7% de la totalidad de enfermedades raras que están presentes en la nomenclatura o la terminología Orphanet. Orphanet colabora con la CIE-11, con la Organización Mundial de la Salud, y con otra gran terminología que se llama SNOMED-CT para aumentar el número de enfermedades raras visibles. Pero este esfuerzo nunca va a llegar a cubrir el 100% de enfermedades porque el tema de enfermedades raras evoluciona con la evolución de los conocimientos y entonces siempre vamos a necesitar este código ORFA que es específico de estas enfermedades y que debe ser incluido junto con otros sistemas normales de codificación en los sistemas de salud. Esta nomenclatura tiene un código que no varía, un término preferido, es el nombre de la enfermedad y sinónimos, y una definición que ayude a codificar en los sistemas de información. Esta nomenclatura es completa porque sigue la evolución de la literatura, estandarizada, basada en las publicaciones científicas, interoperable porque está alineada con otras terminologías médicas, versionada, es decir, hay las versiones, las diferentes versiones de la nomenclatura son trazables, es producida de manera a poder ser integrada en sistemas informáticos, es gratuita y existe en más de 9 idiomas. El tercer reto es organizar el manejo desde el diagnóstico hasta el tratamiento de las personas afectadas por enfermedades poco frecuentes. Es cierto que las enfermedades son raras, los expertos también son raros y necesitamos poder organizar estas redes de referencia y tratar de orientar los médicos y los pacientes hacia esos lugares de excelencia. En Europa hay 24 redes temáticas que son a través de las fronteras, con el objetivo de que la experiencia y la excelencia viaje y no viaje el enfermo. Entonces, los recursos de teleconsultación deben ser utilizados y para las enfermedades raras tienen todo su sentido. El otro gran reto es de dar acceso al mejor manejo y el mejor tratamiento. Cuando las redes de excelencia producen guías de buenas prácticas clínicas, estas buenas prácticas deben ser compartidas y diseminadas, pero en estas guías de buena práctica se pueden aconsejar tratamientos que son tratamientos de alto costo o que son tratamientos que no están aprobados en todas partes del mundo. Y la colaboración internacional puede hacer que la negociación para obtener mejores precios para estos medicamentos pueda hacerse en conjunto con otros países y poder facilitar el acceso de los pacientes a esos
tratamientos. Hay algunas experiencias en Europa, por ejemplo, en Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos e Irlanda, que negocian juntos y han logrado bajar los precios de ciertos medicamentos huérfanos. El cuarto reto es hacer que la investigación sobre enfermedades raras sea coordinada y eficiente. Y hay una organización internacional que existe desde el 2010 que se llama IRDIRC, por International Rare Disease Research Consortium, en donde todas las agencias de investigación, de financiamiento de la investigación, que invierten más de 10 millones de dólares en 5 años para enfermedades poco frecuentes, se han asociado juntas y junto con organizaciones de pacientes y con algunas industrias farmacéuticas para coordinar mejor los esfuerzos de investigación en las enfermedades raras. Y este consorcio, IRDIRC, se ha dado por objetivo para el 2027 que todos los pacientes con una sospecha de enfermedad poco frecuente tengan un diagnóstico en el primer año de la primera consulta, ven que es muy ambicioso, y los no diagnosticables, la punta de mi pirámide, entren en un programa de investigación. Que en el 2027 haya 1.000 nuevas terapias aprobadas y sobre todo para las enfermedades que todavía no tienen un medicamento aprobado. Y también que se desarrollen metodologías para ver el impacto de los nuevos métodos diagnósticos y de los nuevos tratamientos para los pacientes. Estos objetivos, que son extremadamente ambiciosos, no se podrán alcanzar si no hay una colaboración internacional coordinada. El quinto reto es que la voz de las personas afectadas por una enfermedad poco frecuente se haga escuchar. Y este es el reto de las alianzas de asociaciones de pacientes a nivel nacional, a nivel regional, transnacional y mundial. Rare Disease International, que es una alianza mundial de personas afectadas de todas las nacionalidades y para todas las enfermedades raras, es la voz común que representa a todas las personas y reúne todas las asociaciones y alianzas nacionales, regionales, como grandes federaciones internacionales específicas de enfermedad rara. Gracias a Rare Disease International, a EuroRDIS, que es una federación de asociaciones y de alianzas a nivel europeo, un nuevo comité específico de enfermedades raras en las Naciones Unidas ha sido creado, y esto es un importantísimo paso adelante para poner las enfermedades raras como prioridad de salud pública a nivel mundial. La primera consecuencia de esto es la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Cobertura Universal de Salud de septiembre del 2019, que es un hito significativo para nuestra comunidad de enfermedades raras, ya que por primera vez se incluyen estas enfermedades en una declaración adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Y finalmente, el séptimo reto es de aumentar el conocimiento sobre las enfermedades poco frecuentes, porque estas enfermedades no son conocidas y no son enseñadas en las universidades, en las facultades de medicina. No se le puede pedir tampoco a ningún médico generalista o pediatra que conozca más de 6.000 enfermedades raras. Para ello es necesario acercar a los médicos, a los pacientes, pero también a los investigadores y a los decisionarios en los ministerios de salud y de investigación una buena información de calidad sobre las enfermedades raras, y este es el desafío que Orphanet viene llevando desde su creación en 1997. Orphanet recaba, integra, produce y disemina información y datos sobre estas enfermedades en todo el mundo, y estos datos están organizados alrededor de esta nomenclatura
nomenclatura específica de enfermedades raras. Orphanet es una red ahora de 42 países. Argentina es un punto de contacto, por ahora no es un miembro completo. Los miembros completos contribuyen sus datos a la base de datos Orphanet y esperamos que la Argentina participe próximamente de una manera más importante. Pero esta base de datos produce diferentes tipos de información. El sitio orfa.net, que existe en 9 lenguas, por supuesto en castellano, sirve para que los enfermos, los médicos, los investigadores puedan consultar la información enfermedad por enfermedad. Pero también Orphanet produce una serie de otros formatos que permiten de explotar los datos, de utilizar los datos de manera sistemática para la investigación, por ejemplo, para la epidemiología y, por supuesto, para la integración de la nomenclatura en los sistemas de salud. Como ven, la comunidad se organiza cada vez más en redes. El mensaje político ha alcanzado los niveles más altos, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. La oferta de información a nivel mundial crece, pero aún queda mucho por hacer. O sea que necesitamos que todo esto se haga a nivel local, pero colaborando a nivel internacional. Y todas estas redes y Orphanet son sistemas que permiten de facilitar este tipo de acción local y de colaboración internacional. Así que, bueno, estas son es mi última diapositiva. Les agradezco muchísimo por su atención y quedo a su disposición por mail, que aquí lo tienen, para contestar sus preguntas y para toda colaboración. Muchas gracias.